Buenos días, hermanos. Que Dios le bendiga. Me da gusto verle. Pues le invito a que me ayude a orar, por favor. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu presencia en este lugar. Gracias porque hemos exaltado a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios verdadero, justo, misericordioso, lleno de amor. Gracias, bendito Dios, porque estás con nosotros. Gracias porque has venido a este lugar y has habitado hoy en medio de nosotros. Te ruego que te quedes aquí con nosotros, que nos enseñes tu palabra, que nos ayudes a comprenderla, que nos permitas poder llevarla a cabo, ser obedientes a tu voz y también, Señor, ser obedientes a lo que tú nos pidas hacer el día de hoy, que podamos sujetarnos a ti y también unos a otros. Pongo mi vida en tus manos y a tu iglesia para que tú nos guíes en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, gracias. Pues bien, si recuerda, hace 8 días le comentaba que ya estamos terminando la primera carta de Corintios, la cual es un estudio muy interesante y muy apropiado para nuestra iglesia, para nuestras vidas el día de hoy. Espero que hoy que la vamos a concluir pueda llevarse también algo para usted, algo para poner en práctica. Lo mismo pues he decidido hacer yo, así es que le invito a que se adentre en la palabra, a que no deje de estudiar en la semana, no deje de leer su Biblia, porque lo mejor que podemos aprender yo creo que va a ser entre semana, porque tenemos más tiempo de analizar, de meditar la palabra, de estar orando y pedirle dirección a Dios. Pues bien, hace 8 días hablábamos acerca de la resurrección de Cristo y hoy solamente quisiera recordarle algunos puntos importantes respecto a esto, porque con esto me gustaría iniciar el mensaje de hoy. La resurrección de Cristo nos trajo muchos beneficios, lo sabemos, es el centro de nuestra fe, es sobre lo que nos basamos y es de vital importancia recordarla, predicarla y entender también lo que significa para nosotros el día de hoy. Y la resurrección de Cristo significa que Dios aceptó el sacrificio de Jesús. Él resucitó porque Dios aceptó ese sacrificio. Por lo tanto, somos justificados y ahora estamos en la relación correcta con Dios. Ahora podemos acercarnos libremente a Él, a su presencia. Usted lo hace todos los días y esto es gracias a que Jesús resucitó y se levantó de la muerte. Su resurrección también prueba que Él es verdaderamente el Hijo de Dios y el único que se ha levantado de la muerte para ya no volver a morir jamás. Esto nos da a nosotros la seguridad de que un día nos levantará de la muerte para reinar con Él para siempre, como lo veíamos en el capítulo 15 de Corintios. Así es que la resurrección, hermano, nos da esperanza y aliento. No solo para el futuro, por supuesto que para el futuro, para después de la muerte, pero también para esta vida, para que podamos estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo, todo lo que hagamos para el Señor, nuestra fe, nuestra obediencia, no es en vano, todo tiene un propósito. Así es que con estas palabras quisiera hoy empezar en el capítulo 16 de Corintios. Si usted lo lee, pues se va a dar cuenta que mayormente el apóstol Pablo termina la carta dando saludos a diferentes personas, terminando unos encargos, hace algunos encargos también a diferentes personas de la iglesia. Y muchas veces, pudiéramos pensar que ya no es tan relevante el último capítulo, por esto mismo, porque es aplicable nada más a la iglesia de ese tiempo, a las personas a las cuales se está dirigiendo el apóstol. Sin embargo, yo he detectado en este último capítulo al menos 4 nombres muy interesantes de personas que hoy pueden darnos a nosotros un ejemplo. Por lo tanto, he
titulado a esta enseñanza Cristianos Modelo, porque estos hombres y mujeres de los cuales les voy a hablar el día de hoy, pues representan un modelo que el apóstol Pablo reconoce y por lo tanto, si son dignos de reconocer, entonces también son dignos de imitar. Tal vez usted se vaya a identificar con alguno de ellos y lo mejor, lo que yo le propongo es que si no se identifica, agarre uno como modelo y de aquí en adelante procure imitar, pues, lo que usted desee imitar de estas personas, que ya le voy a decir quiénes son. Quisiera resaltar antes un verso de este capítulo 16, que es el verso 13 y 14. En estos versos, el apóstol hace una recomendación más y estos cristianos modelos de los que le voy a hablar, pues son los primeros en darnos el ejemplo de estas recomendaciones que el apóstol Pablo menciona. Entonces, si gusta leerlo conmigo, bueno, yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, pero ahí está en la pantalla si lo quiere leer conmigo. Lo que él dice es: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Y estas son palabras muy bonitas, pero recuerden ustedes el contexto de la iglesia de Corinto, no sé si lo recuerdan. Pues era una iglesia un tanto rebelde, desobediente, que tenía preferencias, favoritismos por ciertos líderes, menospreciando a otros, tenían sus grupitos, hacían divisiones, pues también estaban permitiendo ciertos pecados en la iglesia, no se comportaban como debían dentro de la iglesia, había desórdenes. Entonces, pues a la luz de estas actitudes erróneas, pues yo creo que es como el apóstol Pablo, después de darles muchas recomendaciones, muchos regaños, pues termina con palabras de amor, diciéndoles: estén alertas, sobre todo pues para el regreso de Cristo, porque es de lo que acaba de hablar. Estén alertas porque Él viene pronto, así es que lleven una vida santa mientras Él vuelve. Permanezcan firmes en la fe, aférrense y permanezcan en este evangelio, en el verdadero evangelio, sean fieles al Señor. Dice una versión que yo tengo: pórtense como hombres de valor. Así es que sean obedientes y leales, cumpliendo con sus responsabilidades. Sean fuertes, resistan las pruebas que les vengan y háganlo todo con amor. Recuerden, los de la iglesia de Corinto no se caracterizaban por ser personas muy amorosas, pero precisamente el apóstol apartó un capítulo completo para hablar acerca del amor. Así es que personas ejemplares o cristianos modelo podemos ver aquí en este capítulo llevando a cabo estas acciones, y el día de hoy vamos a nombrarlos porque ellos son dignos de reconocimiento. En este último capítulo Pablo hace énfasis en ello, en que hay personas en la iglesia que son dignos de reconocimiento, y Pablo demuestra su respeto, su reconocimiento hacia ciertos servidores en esta iglesia, porque a pesar de que había muchos problemas, también había personas que habían sobresalido y que necesitaban ser reconocidas por su trabajo, por su ayuda, por un espíritu de servicio, por esforzarse, pero siempre lo hicieron con alegría, con pasión, no solo beneficiándose a sí mismos, sino ayudando a otros. Estas personas de las cuales les voy a hablar usaron los diferentes dones que habían recibido de parte de Dios para edificar a toda la iglesia, en cada iglesia donde ellos estaban, porque no solo estuvieron aquí en Corinto, en cada iglesia o en cada comunidad de creyentes donde ellos iban, usaban sus dones de servicio, de ayuda, de hospitalidad, de cuidado pastoral, de enseñanza, para el beneficio de todos los creyentes. Y de esta manera
la iglesia creció y la iglesia se fortaleció. Así es que yo quiero aprovechar este último capítulo de Corintios para que conozcamos quiénes son, qué hicieron y qué podemos aprender de cada uno de ellos, porque como les decía, si son dignos de reconocimiento, entonces también deben ser dignos de ser imitados. Y el primero de ellos es Timoteo. Pablo en este último capítulo lo menciona y yo quiero compartirles brevemente quién es Timoteo. Timoteo fue instruido en las Escrituras desde niño, es decir, fue convertido desde niño, él ya conocía la palabra y los hermanos que estaban cerca de él daban buen testimonio de él. Así es que pronto llegó a ser colaborador de Pablo en la predicación del Evangelio. Se dice que era un hombre joven, no sabemos de qué edad, pero era un hombre joven, pudiera ser 18, 25, 30 o hasta 40 años. Entonces, por su edad, lo que más resalta en las recomendaciones que Pablo le da a Timoteo es que nadie lo menosprecie por ser joven. Pablo se dirige a Timoteo como su hijo, es decir, Pablo lo adoptó no solo como su colaborador en la predicación de la palabra, sino que lo llegó a ver como un hijo, porque incluso en algunas cartas así le llama, es mi verdadero hijo en la fe. También se refiere a él como un hombre de Dios, como un hijo amado y fiel, como un joven de fe no fingida. Entonces, a pesar de ser una persona joven, tal vez sin mucha experiencia, era un hombre fiel de fe y fue pastor también, fue un pastor joven. Por eso es que Pablo le escribió 2 cartas para darle recomendaciones de cómo dirigir a la iglesia. Así es que, además de que Pablo le recomienda que nadie lo menosprecie ni lo tengan en poco por su juventud, también les dice, mejor sé ejemplo a los creyentes. ¿Ejemplo en qué? Pues sé ejemplo en la palabra, en amor, en tu conducta, en tu fe, en tu espíritu y en tu pureza. Por lo cual, también le recomienda que huya de las pasiones juveniles, porque tenía que ser ejemplo de pureza. Así es que puede ser que también la personalidad de Timoteo no fuera muy llamativa, ni muy extrovertido, al contrario, más bien era tímido. Por eso Pablo le da tantas recomendaciones en este sentido. Y algunos, ustedes recordarán en los primeros capítulos de Corintios, que algunos de ellos pues no se habían destacado precisamente por ser muy diplomáticos o por tratar muy bien a la gente. Incluso el capítulo 1 empieza diciendo que ellos se peleaban porque unos decían, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas. Entonces, Pablo en este último capítulo les recomienda o les hace una petición muy especial a los corintios y les dice, por favor, les voy a mandar a Timoteo, pero trátenlo bien, no lo rechacen, trátenlo con amabilidad, porque él trabaja igual que yo, y yo necesito que él se sienta cómodo al estar trabajando con ustedes. Él hace la obra del Señor al igual que yo, así es que por favor, cuídenmelo y no lo rechacen. Pablo, pues pudo haber sido un hombre mayor de edad y muy resistente, o sea, no era fácil que lo dañaran, que lo lastimaran, que lo hicieran sentir mal, pero tal vez Timoteo sí era una persona muy sensible. Entonces, por eso es que antes de enviarlo, les anticipa a la iglesia diciéndoles, les voy a mandar a Timoteo, mi amigo, es un joven de fe, un verdadero hijo en la fe, un hombre de Dios, pero por favor, cuídenlo y no lo maltraten, ni lo menosprecien por su juventud. Y entre otras cosas importantes que podemos resaltar de Timoteo, es que Pablo le dio recomendaciones como por ejemplo que se ocupara en la lectura de la palabra, y al ser recomendaciones a un joven,
pues las mismas podemos tomar nosotros. ¿Qué otro tipo de recomendaciones les han dado a ustedes como jóvenes? Pues bueno, estas son: ocuparse en la lectura de la palabra y de la enseñanza, tener cuidado de sí mismo, pues Pablo conocía los peligros a los que se iba a enfrentar Timoteo, las tentaciones, las pruebas, y le dice: ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, consérvate puro, pelea la buena batalla de la fe, no te avergüences de dar testimonio, esfuérzate en la gracia, disipula a otros. El mismo Pablo pone el ejemplo de no menospreciarlo y le dice: tú puedes enseñar a otros, entonces hazlo, pero preséntate a aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Que yo creo que es la clave para que él pudiera sentirse seguro al estarle hablando tal vez a personas mucho más mayores y con experiencia que él. Lo primero iba a ser su comunión personal e íntima con Dios, el saber que él estaba bien, que él era un hombre santo y puro delante de Dios y que podía presentarse a él sin nada de qué avergonzarse. Y una recomendación más que le da Pablo a Timoteo, bueno, entre otras, es: persiste en la palabra. Lo que te enseñó tu madre, lo que te enseñó tu abuela, no lo dejes, no lo descuides, persiste en la palabra. Y bueno, esto es en cuanto a Timoteo. Otro cristiano modelo que podemos resaltar el día de hoy es Apolos. Apolos era un hombre sabio, un hombre muy sabio. Él sí ya era un poco mayor, pero era un hombre muy sabio. Conocía muy bien las Escrituras, hablaba y enseñaba la palabra con mucho entusiasmo, con claridad acerca de Jesús, por lo que podemos entender que era lo contrario de Pablo en cuanto a, lo contrario de Timoteo en cuanto a su personalidad, mucho más extrovertido, más elocuente. Él sí era un hombre de valor, no le daba temor pararse y gritar incluso la palabra. Y a pesar de ser muy elocuente y sabio, hay una característica muy particular de Apolos, que él se dejó ser instruido, se dejó ser enseñado. Nos relata la Escritura en Hechos 18:24, que él se levantó y estaba predicando la palabra así, de esa manera, con valor, con elocuencia, con claridad, sin temor. Cuando una pareja, o sea, bueno, un matrimonio, que son Priscila y Aquila, lo escucharon y se dieron cuenta que tenía un par de errores. Y entonces, cuando Apolos terminó de predicar, se acercaron con él: oye, ¿puedes venir a nuestra casa? Queremos platicar contigo. Y él dijo: sí, claro. Entonces se fue a la casa de este matrimonio y allá ellos le empezaron a explicar con mayor precisión el camino de Dios, le empezaron a aclarar y a corregir lo que había hecho mal. Entonces, este hombre Apolos era muy sabio y sin embargo permitió que alguien que sabía más pues le clarificara el mensaje. Entonces tuvo disposición para aprender y para mejorar. Este hombre también nos narra la Escritura que se quedó en esta iglesia de Corinto mientras Pablo se fue a Éfeso, y ahí es cuando empezó a darse la división, no porque él haya creado, sino porque era un hombre que hablaba con tanta elegancia, con tanto verbo tal vez, que atraía las miradas, que capturaba la atención de la gente, que ciertas personas pues tenían preferencia hacia él y no hacia Pablo. Entonces, pues también en este capítulo 16 de Corintios vemos que Pablo habla acerca de Apolos, que le rogó, le insistió que regresara a Corinto, pero él no quiso, y probablemente no quiso regresar a la iglesia de Corinto porque sabía que iba a volver a crear esa tensión, o sabía que iba a volver, que la gente que lo seguía, que lo estimaba más, pues iba a volver tal vez a regresar a ese sentimiento, ¿no? De volver a aplaudirle a él y menospreciar a los otros.
Entonces por eso dice Pablo que le rogó a Apolos que regresara, pero no quiso. Por el momento no quiso regresar y dice, pues ya será en otra ocasión. Entonces, ya que había terminado su labor ahí en Corinto, después se fue a Grecia a continuar con su labor evangelística. Y algo que la Escritura nos enseña de Apolos, que también fue discípulo de Pablo, es que el mismo Pablo le está diciendo a la iglesia, a ver, ¿por qué hacen esas divisiones? ¿Por qué tienen esas preferencias? Pues, ¿quién es Apolos? ¿O qué soy yo? Le pregunta a la iglesia, ¿qué es él o qué soy yo? ¿Quién es mejor? Y él mismo responde, no somos nada, solo somos servidores de Cristo, haciendo su tarea. Pablo menciona todo esto en el capítulo 3 y 4 de Primera de Corintios. Y yo le invito a que lo lea porque aquí nos especifica y nos ayuda a poner los pies en la tierra respecto al servicio que hacemos para Dios. Dice Pablo, no somos nada, solo somos servidores, colaboradores de Dios, haciendo nuestra tarea. Y sí, a cada uno de nosotros se nos va a dar una recompensa conforme a nuestra labor, pero también se nos exige ser fieles, también se nos exige hacer bien lo que se nos ha encomendado. Y Pablo resalta nuevamente que todo lo que han hecho, tanto él como Apolos, es por la gracia de Dios que nos ha sido dada. Y algo interesante también es que cuando Pablo dice que solo somos servidores o colaboradores de Dios, significa que somos sus compañeros. Él es el dueño, Él es quien dirige, Él es el líder y nosotros solo somos compañeros. Todos nosotros somos compañeros al servicio de Dios y esto nos lo enseña Pablo con el ejemplo de Apolos. Entonces, este es el segundo cristiano modelo que podemos o que estamos estudiando el día de hoy. El tercer cristiano modelo es Estéfanas y familia. Aquí nos narra en este capítulo 16 nos habla un poco de esta familia, pero nos dice que ellos, Estéfanas y su familia, fueron de los primeros convertidos al Evangelio en la provincia de Acaya, que era una región de Grecia. Esta familia fue bautizada por Pablo, de los pocos que Pablo bautizó, y es una familia dedicada al servicio. Toda una familia completa dedicada al servicio, a la ayuda, al trabajo, a la hospitalidad. No sabemos a ciencia cierta qué hicieron específicamente, lo que sí podemos saber es que los miembros de esta familia siempre trabajaron por la iglesia, por los miembros de la iglesia, por la gente. Ellos vieron las necesidades de la iglesia, es decir, de la gente, de las personas que se reunían, y voluntariamente ayudaron a resolver esas necesidades, ya fuera de alimento o tal vez de hospedaje o de algo, no sé, de trabajo, de consejo, de enseñanza. Los miembros de esta familia vieron la necesidad de cada persona y voluntariamente se decidieron a ayudar. Por eso se les destaca por ser una familia de servicio y de ayuda. Y podemos aprender de ellos como cristianos que lo más importante deben ser las personas, más allá del trabajo que llevemos a cabo dentro o fuera de la iglesia, lo más importante deben ser las personas, porque asimismo para Jesús lo más importante siempre fueron las personas. Y aunque yo me imagino que esta iglesia de Corinto pues dio muchos dolores de cabeza a Pablo por tantos conflictos que causaban entre ellos mismos. Pero él dice en este último capítulo que la llegada de Estéfanas, Fortunato y Acaico, que deben ser los miembros de la familia, alegró el corazón de Pablo. Si me acompaña a leerlo, está en 1 Corintios 16,
en el verso 17. Dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Entonces él reconoce que siempre hay personas que levantan el ánimo. El apóstol explica que estos amigos, que estas tres personitas en particular, refrescaron su espíritu, lo animaron, y que no solo lo habían hecho por él, sino por toda la iglesia. Por lo tanto, merecían ser tenidos en cuenta, y por eso se da pues la oportunidad de ponerlos en su carta para ser reconocidos. Y pues aquí quisiera incluir una aplicación que para nosotros debería ser también parte de nuestra rutina diaria, el reconocer a aquellas personas que nos hayan animado, que así como a Pablo hayan levantado nuestro espíritu en algún momento de debilidad, de tristeza, de desesperación, que tal vez con sus palabras, con su compañía, nos hayan fortalecido, nos hayan ayudado a crecer, a salir de una situación. Alguien que haya estado contigo, ya sea pues en persona o con una llamada o con un detalle, con un guisado. No sé, hay muchas formas en las cuales nosotros hemos recibido la ayuda inesperada de algún amigo o de alguien que tal vez sin considerarlo amigo estuvo ahí en ese momento de debilidad. Y esta es una invitación, hermano, para que usted reconozca a quien le haya animado, a quien le haya refrescado su espíritu. Yo estoy segura que usted tiene a alguien en mente, pues no pierda la oportunidad en este día o en esta semana de reconocerle. Y una manera de reconocer puede ser a través del agradecimiento, de una muestra de agradecimiento, que yo creo que usted y Dios puede poner en su corazón, ya sea a través de un regalo, de palabras, de una invitación, simplemente de acercarse y hacerle mención de todo lo bueno que ha hecho por usted, una felicitación, una retroalimentación positiva. Usted, estoy segura que debe tener más ideas de qué forma reconocer a esa persona que le haya animado o le haya levantado. Y bueno, veíamos que esa familia de Estéfanas fue una familia dedicada y sobre todo que sirvió de manera voluntaria. En la iglesia primitiva, el servicio voluntario y espontáneo era el principio del ministerio reconocido. Uno llegaba a ser líder en la iglesia no tanto por un nombramiento, sino más bien por su testimonio y trabajo, que lo señalaban como una persona a la que las demás debían respetar. Y es lo mismo que necesitamos en nuestra iglesia el día de hoy, personas así que sirvan a las necesidades de los demás con los dones que Dios les haya dado y con las habilidades y con lo que tengan, pero que seamos así, que demos un servicio voluntario y desinteresado. Además, Pablo hace un llamado muy especial, hace un llamado a sujetarse a personas como ellos. Dice que ellos son dignos de reconocimiento y por lo tanto también deberían los corintios sujetarse a personas como ellos. Y es una invitación para nosotros también el día de hoy, sujetarnos a las personas que han demostrado ser fieles en el servicio del Señor. Dice aquí en la carta: sujétense a personas como ellos y a todos los que trabajan en la obra de Cristo. Así es que la sumisión pues puede implicar muchas cosas. Yo en esta mañana he considerado algunas de ellas.
¿Qué podría implicar que nosotros nos sujetemos a las personas que sirven en la iglesia, que nos dirigen, que muestran ese espíritu de ayuda incondicional? Pues imitar esa clase de servicio voluntario y desinteresado. Como ya les mencionaba, reconocer su labor, reconocer el valor de su labor, obediencia también, obediencia a su autoridad y respetarlos, respetar a cada persona sin considerarla más importante que otra, sin considerar si lo que hacen es más importante que lo que otra persona hace. Respetarlos a todos, sin menospreciarlos, ya sea por su edad, por su ministerio, por sus habilidades, por sus conocimientos o incluso por su personalidad. Entonces el apóstol Pablo nos invita a sujetarnos. Y por último viene un matrimonio. Como cristianos modelo, viene un matrimonio de nombre Aquila y Priscila. El hombre es Aquila, Priscila es la mujer. Este matrimonio se dedicaba, tenía un oficio, el cual era hacer tiendas de campaña, al igual que el apóstol Pablo. Por eso es que llegaron a ser tan buenos amigos. Se conocieron en Corinto y ahí se dieron cuenta que compartían el mismo oficio y entonces se hicieron muy buenos amigos, pero también muy buenos colaboradores en el ministerio. Así es que este matrimonio huyó de Roma y empezó a trabajar con Pablo. A donde quiera que Pablo iba, ya sea que los dejara encargados o se los trajera para ir a levantar otra misión. Siempre que los vemos mencionados en el Nuevo Testamento, aparecen juntos. Son pocas las veces que se les menciona, pero siempre aparecen juntos, lo cual nos habla de que eran o fueron un excelente equipo como matrimonio. Disfrutaban hospedar a la gente en su casa, por lo que su hogar se convirtió en un lugar de reunión para los nuevos convertidos. Así es que posiblemente ellos tenían el don de la hospitalidad y todo lo que fueron aprendiendo del apóstol Pablo pues les ayudó para que no solo invitaran a la gente a su casa, sino que además enseñaran. Y esto es algo que resalta en este matrimonio, que su amor por el Señor constituía un canal de vida para otros, porque eran personas interesadas también en la necesidad de la gente, en la necesidad y además en su desarrollo espiritual. Así es que no se conformaban con lo que aprendían, sino que tenían un anhelo, un deseo, un hambre por transmitirlo a otros, como lo hicieron con Apolos. Ya les comentaba que en esta ocasión, cuando Apolos estaba predicando a un grupo de gente, ellos precisamente fueron quienes lo escucharon. Aquila y Priscila estaban en esa reunión, escucharon hablar a Apolos y en vez de cuchichear tal vez a sus espaldas, en vez de pues decirse entre ellos, ay, mira, de lo que está hablando no sabe y está como loquito, grite y grite. En vez de criticarlos por su deficiencia o por sus errores, lo que hicieron fue acercarse a él, acercarse personalmente a él, en un momento, imagino yo, que muy prudente ya cuando había terminado su sermón, y abrieron su boca, abrieron su hogar, abrieron su corazón para enseñarle a Apolos con más detalle el Evangelio. Lo que Apolos había dicho mal, pues ellos se encargaron de corregirlo en la intimidad de su casa, ya en un momento privado, y como veíamos, Apolos accedió y dijo, ok, y aceptó la corrección. Así es que este matrimonio, Pablo los llama mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Y Pablo menciona que está muy agradecido con el que arriesgaron su vida por él. No sabemos de qué grado, tal vez, pues Pablo era un hombre muy perseguido, lo querían matar y ellos ahí seguían con él, cubriéndole la espalda. Probablemente esa fue la forma en la que ellos arriesgaron su vida por Pablo, pero Pablo está sumamente agradecido con ellos, por eso los menciona también como personas dignas de reconocimiento.
Y dice que no solo Pablo, sino que todas las iglesias están agradecidos con ellos. Entonces, imaginen el gran testimonio que llegaron a dar esta pareja, este matrimonio, que estoy segura que no solo con su enseñanza, con su predicación, sino con su relación como matrimonio. Un testimonio tan impresionante que llegaron a dar para que todas las iglesias a donde ellos iban mostraran también agradecimiento con ellos, puesto que pues para haberlo logrado así eran personas que les gustaba relacionarse con la gente, que compartían tiempo, que invertían de sus recursos, que llegaron a hacer amistades sinceras con el fin siempre de instruir a la gente en la palabra, de animarlos, de orar con ellos, de adorar juntos. ¿Y esto sabe cómo se le llama? Discipulado. Y es algo que vamos a estar viendo el próximo mes, que le invito a que esté esperándolo, porque como ya lo veíamos, se trae muchos beneficios el discipular a otros. Y uno de ellos es esto, ¿no? El testimonio que damos, que nuestra relación, ya sea como matrimonio, como familia o como personas individuales, nuestra relación se fortalece, nuestros lazos familiares se fortalecen. Podemos llegar a crear también amistades sinceras con más personas, amistades más fuertes. Y bueno, esto es lo que hizo Priscila y Aquila. Y algo también importante a resaltar de ellos es que, es algo que no todos tenemos, pero que podemos ir desarrollando. Yo estoy segura que ellos lo fueron desarrollando. Y es que no solo veían la necesidad de la gente y la ayudaban, sino que además identificaban el potencial de la gente, identificaban su pasión por Dios, identificaban sus dones y entonces les capacitaban. Y esta es otra característica, otro tema que también vamos a estar viendo a partir de la siguiente semana y específicamente el sábado en la plenaria, en la capacitación que vamos a tener, y se llama liderazgo capacitador. Priscila y Aquila eran un matrimonio, llegaron a ser predicadores, líderes en las diferentes iglesias donde estaban, pero eran líderes que capacitaban a otros, que no se llenaban de conocimiento, sino que lo transmitían a otros y que de esta manera formaban nuevos líderes para que cuando ellos tuvieran que partir a otra iglesia, a otra comunidad, hubiera quien los reemplazara. Entonces este matrimonio usa en forma conjunta sus dones a fin de fortalecer las diferentes iglesias, a los diferentes miembros, lo cual trajo bendición a muchas iglesias. Y bueno, estos son los 4 ejemplos de cristianos modelo a quienes nosotros podemos imitar. La iglesia de Corinto tuvo muchos problemas, pero Pablo cariñosamente y enérgicamente enfrentó cada uno de esos problemas, los trató por su nombre, a la iglesia la condujo a Cristo y por supuesto puso personas encargadas para que le dieran seguimiento y levantaran esta iglesia. Así es que Pablo lidió con muchas cosas, pero termina esta carta diciéndole a los corintios: yo los amo en el Señor. Así es como aquí, como en todos lados, en la iglesia siempre va a haber suficientes problemas para crear tensión, división, pero no debemos pasarlos por alto ni cubrirlos, sino que debemos enfrentarlos en el momento que surgen y tomar el ejemplo de cada uno de estos cristianos modelo, porque la lección para nosotros en esta carta de Corintios es la unidad y el amor que en una iglesia deben reinar y que son mucho más importantes, la unidad y el amor, que incluso los líderes o el trabajo que hacemos. Así es que, pues, aunque ya lo mencioné,
pues quisiera ponérselo ahí en la pantalla a forma de aplicación. ¿Qué podemos hacer nosotros, habiendo ya escuchado el ejemplo de cada uno de estos hombres y mujeres de fe? Número 1, que nadie te menosprecie, ya sea si eres joven, adulto, con experiencia o sin ella, que nadie te menosprecie. Mejor sé ejemplo de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Número 2, siempre ten la disposición para aprender, para mejorar o para ser corregido incluso. Recuerda, somos compañeros al servicio de Dios. Número 3, Dios quiere usarte a ti, pero también a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Pero el servicio es voluntario. Recuerda nuestra misión como iglesia. Somos una iglesia cristiana creada para difundir la palabra de Dios con el fin de transformar familias de nuestra localidad. La mejor forma de transformar familias pues es dando testimonio con nuestra propia familia. Número 4, obedece, respeta y reconoce la labor de tus líderes, de tus maestros, de los servidores y de todos aquellos que trabajan en la obra de Dios. Ya vimos de qué manera lo podemos hacer, pero para esto necesitamos la ayuda de Dios. A mí me gustaría en esta mañana hacer una dinámica muy rápida, precisamente en función de reconocer la labor de todos aquellos que están trabajando en la obra de Dios. Yo sé que hay muchos, yo sé que lo más importante no son los títulos, pero aquí en la iglesia tenemos equipos de trabajo que pues nos ha costado esforzarnos, nos ha costado llevar a cabo cada una de las actividades que se nos han encomendado y que le necesitamos a usted, hermano. Necesitamos unir esfuerzos, tomarnos de la mano y juntos poderlo llevar a cabo. Tal vez usted no conozca a todas las personas ni las diferentes actividades que se tienen que llevar a cabo, pero yo puedo decirle que necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos de su gracia para poderlo llevar a cabo, para que todo en la iglesia funcione bien, para que si vamos a usar nuestros dones sea en beneficio de nosotros mismos, en beneficio de usted y de mí, no en beneficio personal. Que si vamos a estar aquí al frente, sea para glorificar a Dios, pero también para compartir lo que Él nos ha dado, no para ser protagonistas o para venir a demostrar lo que sabemos. Y necesitamos de Dios, pero también necesitamos de usted, hermano. Así es que quisiera pedirle rápidamente a cada uno de los líderes y a sus colaboradores si pueden acercarse aquí y buscar. Me gustaría que los líderes busquen un lugar en el altar, se arrodillen y los colaboradores, pues así haciéndose bolitas, pues pongan sus manos, extiendan sus manos hacia ellos y vamos a orar. Esta va a ser una forma de reconocer el trabajo que están haciendo, pero sobre todo de pedir la ayuda de Dios para que podamos seguirlo llevando a cabo con fidelidad y siendo ejemplo a otros. ¿Pueden irse acercando, de favor? Líderes. Florentino, Arnulfo, Lupita, Juanita, Aremi, Beto, hermano Franklin, Carlos está arriba. Hermana Sara, ¿pudiera pasar, por favor? Háganle bolita a su líder y pues en sus propias palabras, yo voy a dirigir, pero en sus propias palabras ustedes oren, intercedan por ellos y reconozcan su labor. Hermana Oti, ¿quiere pasar? Ricardo, Juan Carlos, Lupis, ¿no está? Sí. Estoy arriba.
Hermano, si gusta por favor ponerse de pie y ayudarme a orar. No sé qué piense usted del trabajo que se está haciendo en la iglesia. Quisiéramos darle más detalles, pero a veces el tiempo no nos alcanza, así es que si tiene dudas, acérquese a nosotros y pregunte qué se está haciendo o en qué puedo ayudar. Y extienda sus manos y ayúdeme a orar, por favor, por estos colaboradores. Señor, te damos muchas gracias, bendito Dios, por cada uno de estos servidores que tú has levantado aquí en tu iglesia Camino de Salvación. Muchas gracias, bendito Dios, porque es por tu gracia que estamos aquí. Es por tu gracia, mi Dios, que hacemos lo que hacemos, que somos lo que somos. Muchas gracias porque por tu gracia seguimos aquí, mi Dios. Gracias porque eres tú quien nos fortalece. Gracias, bendito Dios, porque eres tú quien nos enseña todas las cosas, que no sabemos cómo hacerlo, mi Dios, pero tú nos enseñas todas las cosas. Te doy gracias, mi Dios, por la voluntad, por la disposición de cada uno de estos líderes y colaboradores. Gracias, bendito Dios, por su testimonio, por su amor, por su pasión, por su devoción, por su entrega. Bendito Dios, porque ellos han puesto su vida a tu servicio y no están buscando ser reconocidos, no están buscando ser recompensados, Señor, y sin embargo, tú nos pides el día de hoy hacerlo, porque ellos han obedecido a tu llamado y están a la brecha, cumpliendo con su deber. Yo te ruego, bendito Dios, en esta mañana, que tú los llenes una vez más. Ven y llena esta casa con tu gloria, ven y llena cada vida con tu gloria, Señor. Te lo ruego, mi Dios, te necesitamos para llevar a cabo esta tarea que tú nos has encomendado de evangelismo, de oración, de alabanza, de guiar a los jóvenes, de guiar a los niños, de guiar a los nuevos creyentes, de guiar a la iglesia, de poner orden, de recibirles con una sonrisa, con buen ánimo, con palabras que alientan y no que destruyen. Muchas gracias te doy, bendito Dios, porque eres tú quien ha levantado a estos hombres y mujeres y solamente puede ser tú, Señor, quien avive el fuego en su corazón, quien les permita seguir teniendo un encuentro personal contigo, quien les permita seguirte conociendo a ti personalmente en la intimidad. Solo tú puedes permitirles, bendito Dios, seguir siendo llenos de tu espíritu, seguir siendo llenos de tu presencia, para que puedan transmitir con esta iglesia, mi Dios, lo que ellos han aprendido, para que puedan transmitir a otros lo que tú les has dado. Si yo te pido hoy que los llenes, mi Dios, es para que a su vez ellos puedan transmitirlo a otros y ser de bendición para toda la iglesia, que podamos ser de bendición unos a otros, Señor, que no nos pongamos el pie, que no hablemos a nuestras espaldas, sino que podamos estar dispuestos cada uno a ser corregidos, a aprender, a mejorar, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser prudentes, a guardar, a cuidar nuestras palabras y a recordar que solo somos servidores, colaboradores, compañeros al servicio de Dios y que tú nos pides fidelidad y queremos hacerlo, Señor, queremos serte fiel, queremos honrarte a ti, darte la gloria a ti en medio de todo lo que hacemos. Danos más amor por las personas, danos más amor, Señor, más que por nuestro ministerio que ni siquiera es nuestro, danos amor por la gente. Ayúdanos a amar lo que tú amas y a odiar lo que tú odias. Te lo ruego, bendito Dios, sigue levantando a estos hombres y mujeres y a sus familias. Te lo pido, Señor, te ruego por la salvación de cada uno de estos líderes y colaboradores, por la salvación de su familia, Señor, es tu promesa y yo creo que tú quieres usarnos con toda nuestra familia. No es nada imposible para ti, Señor. Para nosotros puede parecer lejano, puede parecer que nunca va a llegar, pero para ti no hay nada imposible y es tu promesa la salvación para toda nuestra casa. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por tu ayuda, Espíritu Santo. A ti la gloria y la honra por siempre, mi Dios. Amén.